Una preguntita. ¿Qué quiere decir padre en el lado espiritual? Padre en el lado espiritual significa que lo ha engendrado no para la carne, sino para la vida espiritual, aquella que Jesús dijo, es que no nace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces en el plano espiritual se le puede llamar padre si lo ha engendrado para la vida cristiana. ¿Usted puede engendrar hijos espirituales? Según la Biblia, sí. Usted. Pero dice la Biblia en San Juan 1:12. 1:12, por favor. ¿Quién me... 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mateo 23:9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Usted cómo puede responder? Lea por allí, tiene Primera de Corintios. Es una pregunta, ¿no? Yo le respondo su pregunta y le doy la oportunidad a otra persona. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. A ver cómo dice. ¿Qué dice? Porque, ¿Qué dice? porque aunque tengáis 10.000... Aquí, ¿cómo respondo yo esto? Él me pregunta que si yo puedo ser padre espiritualmente y le digo que sí. Y pruebas tengo con la Biblia en la mano. Si lo cree, bien. Si no lo cree, es un problema suyo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está su respuesta. Yo por medio del Evangelio puedo engendrar muchos hijos. Le respondo la segunda, de Mateo capítulo 23, versículo 9. A nadie llamen padre sobre la tierra. Y con eso le damos oportunidad a otro que pregunte. Cuando habla Mateo capítulo 23, versículo 9, a nadie llame padre sobre la tierra, no significa que yo no puedo decirle a mi papá padre. No, yo puedo llamar a mi papá padre. Incluso la Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo me explica entonces Mateo 23:9? A nadie, ni siquiera a su papá, a nadie puede llamar padre. ¿Y cómo me explica que la Biblia dice que Abraham es nuestro padre en la fe? ¿Y cómo me explica que San Esteban a los sacerdotes le diga padres? Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Si ustedes miran, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1, San Esteban va a hablarle al pueblo y al pueblo lo llama hermanos y a los sacerdotes los llama padres. El sumo sacerdote dijo entonces. Sumo sacerdote. Los sacerdotes, ¿verdad? Están los sacerdotes, están juzgando a Esteban. San Esteban, el que murió y se fue para el cielo. ¿Es esto así? ¿Y qué respondió San Esteban? Varones, hermanos y padres. ¿Por qué llama padre a los sacerdotes? Si según Mateo 23:9 dice, a nadie llame padre.
caramba, algo pasa, algo no marcha bien. Puede ser que los protestantes se confundieron con Mateo 23:9, porque no existe, y él me puede desmentir, le doy oportunidad que me desmienta, no existe otra cita, solo Mateo 23:9, no hay otra, y si hay otra, él me lo puede desmentir. Pero ¿no será que los protestantes se confundieron? Sí, se confundieron, se lo voy a explicar. Cuando Mateo 23:9 dice, a nadie llamen padre, no significa que yo no pueda decirle padre al sacerdote, o que yo no pueda decirle padre a mi papá, o a otra persona. Usted lee el contexto y verá que Jesús está hablando de los fariseos que se centraban en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés. Y entonces Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, ponen pesadas cargas sobre sus hombros, pero ellos ni mueven un dedo para eso. Hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Y entonces viene a mostrar Jesús que los fariseos tenían diferencia entre personas. Ellos se creían, en ocasiones se creían más que los demás, y en ocasiones se creían menos que los demás. ¿Me capta la idea? En ocasiones se creían más que los demás, y en ocasiones se creían menos que los demás. Y Jesús viene a decir que todos somos iguales, y que el que quiera ser más grande, que sea el servidor. Y viene a aclarar entonces que no está hablando de la palabra Padre, sino que yo no puedo hacer dos cosas. Una, no me puedo creer más que los demás. Dos, no me puedo creer menos que los demás. Por eso, usted verá que la prohibición es así, dice, a nadie llames padre. Y después dice, y ustedes no se dejen llamar maestros. O sea, yo no lo puedo llamar a él padre, porque en el pueblo de Israel, el padre era el gran señor y el hijo era un esclavo, según dice Gálatas 5:1, que mientras que fuera niño era un esclavo. Entonces el padre era un señor y el hijo era un esclavo, y Jesús no quiere que haya esclavos y señores. Por eso dice, a nadie llame padre. Yo no puedo creer que él es el señor y yo soy un esclavo, no. Pero luego dice, ustedes no se dejen llamar maestros. ¿Por qué? Porque el maestro también se creía el gran señor y consideraba al alumno un cachifo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y ustedes verán que no habla de un padre como tal, porque cuando dice, a nadie llame padre, no dice, porque ustedes son hermanos, hijos de un mismo padre. No. Cuando dice, a nadie llame maestros, dice, porque ustedes son hermanos. No dice, porque ustedes son hermanos cuando dice padre, sino cuando dice maestros, para mostrar que lo que quiere es que todos nos miremos como hermanos y que nadie se crea más que los demás. Y el versículo 11 concluye diciendo, el mayor, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces él lo que no quiere es que usted se sienta mayor que los demás o menor que los demás. Vamos a leer el texto con el contexto. Léalo el 23 del 1 en adelante. 23. Del 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Por eso, ese es el problema. Los esclavos con los siervos. Los esclavos con los señores, perdón. Los señores abusaban de los esclavos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Porque ellos eran más que los demás. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Maestro. Ahora escuchen el mandato, escuchen. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí. Ustedes no dejen que lo llamen maestro. ¿Por qué? Van a ver que ahora dice, porque ustedes son hermanos, pongan cuidado. No llamen maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Debería decir hermanos cuando dice a nadie llame padres. Pero lo dice es cuando maestros. Para mostrar que el maestro pensaba que el otro era un esclavo. Y se olvidaba que somos iguales. Segundo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros. Aquí está el secreto. La gente se creía más que los demás. Otra vez. El que es el mayor de vosotros. Ahí está el secreto. Entonces esto está mostrando es que no peleemos por ser quien es mayor. El que es mayor sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está la explicación. Si la quiere creer, la cree. Si no la quiere creer, eso es un problema suyo. Pero usted me hizo una pregunta y yo se la respondí. Otro que quiera preguntar. Entonces, el hombre no puede engendrar. Dios lo hace a través de un hombre. Y a eso se le llama padre. Amén. Gloria. Muy bien. Otro que quiera preguntar. Otra preguntita. Vaya. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes con todos los presentes. Señor Luis Toro, voy a hacer 3 preguntas nada más. Práctico. 1. Una pregunta porque tenemos bastante gente preguntando. Tenemos una cola, una pregunta por persona. Muy bien. Usted habló del libro de Juan capítulo 4, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y el texto continúa diciendo en el versículo 22, Jesús le dije a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿En qué tiempo se adora? La adoración, ¿en qué tiempo se daba en ese contexto de cuando Jesús hablaba con la samaritana? Porque dice en el libro del mismo Juan, capítulo 12, 20, que los griegos subían a Jerusalén para adorar en un día de fiesta. Entonces esas fiestas tienen fechas específicas donde el pueblo iba a adorar a Dios, y eso era adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué fechas eran esas fiestas? Y se debe también observar o guardar esas fiestas también para nosotros, porque la Biblia lo dice. Y según Hechos capítulo 18, 21, también el apóstol Pablo iba a guardar las fiestas. Y en el mismo Hechos también dice que guardaba la fiesta de Pentecostés. Eso quiere decir específicamente que en las fiestas se adoraba en espíritu y en verdad.
Le voy a responder su pregunta. Ahí mismo está, leamos Juan capítulo 4, versículo 22 y 23 y 24. Que ya lo leímos, pero lo vamos a recordar. 22, ¿sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es. Eso está marcando una diferencia entre un antes y un después. Mas la hora viene a diferencia de antes. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, aquí dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús no está mostrando que solamente se adora en una época. Sí, podemos adorar en las fiestas y nosotros lo hacemos. Le explicaba que los domingos nosotros hacemos la adoración específica. Y en la fiesta, por eso la iglesia dice santificar las fiestas. Nosotros creemos en eso y lo hacemos. Solamente que cuando viene Cristo nos enseña a nosotros un nuevo estilo de vida, a pesar de que Él es judío, Él nos da un nuevo estilo de vida, llamémoslo una nueva doctrina, una nueva enseñanza, un nuevo camino, y a partir de que ya Cristo muere, comienza a instaurarse el Nuevo Testamento y se va llevando ese estilo de vida. Entonces, nosotros también adoramos en las fiestas y adoramos en cualquier momento que lo hagamos en espíritu y en verdad. Jesucristo solamente aclaró y dijo en espíritu y en verdad, mas no dijo otra cosa. Pero Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley, y las fiestas están establecidas en Levítico 23, que no son fiestas judías, sino son fiestas del Señor. Y estas fiestas tienen un calendario, tienen fechas específicas. Y después de Jesús, las fiestas continuaron. Hay un ejemplo histórico de Policarpio que se entrevistó con el obispo Aniceto, y hubo una controversia, pero el discípulo Policarpio de Juan dijo que nosotros seguiremos celebrando el 14 de abril como la fiesta establecida por Jesús. Las fiestas continuaron y está dentro de un calendario. Eso es lo que quería usted. Se lo voy a aclarar y le voy a dar chance a otra persona para que pregunte. Gracias. No se vaya todavía, se lo voy a aclarar. Cuando Jesús dice que no se vaya todavía, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que yo no vine a abolir la ley y que ni una tilde será sin que eso se cumpla, yo voy a tratar de leérselo para explicarle lo que aquí dice. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús viene a decir, yo no vine a abolir la ley. Él dijo que venía a otra cosa, dijo, yo vine a darle cumplimiento. ¿Sí? No abolir. El original dice verdadero significado. Escuchemos. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley o los profetas, sino para dar cumplimiento. Sino para darle. Entonces observe que Jesucristo no abolió la ley, pero sí le dio cumplimiento. Y cuando Él cumple, ¿se acuerda que cuál fue una de las últimas palabras en la cruz? Todo está cumplido. Y cuando Él cumple todo, entonces nosotros, según dice Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, que cuando uno ya lo cumple todo, entonces ya no estamos en la antigua ley, sino comenzamos una nueva
con el Cristo resucitado. Está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, que puso el ejemplo de la mujer casada que estaba ligada al marido hasta que éste muriera. Cuando éste muriera ya se podía casar con otro. Y luego, Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, Lucas 16, 16 dice, que precisamente esa ley llega hasta un término. La ley La ley, eso es que él dice, y los profetas y los profetas, Lupita, ¿hasta cuándo llegan? A ver, ¿hasta cuándo llegan? eran hasta Juan. Era hasta Juan. Yo le voy a responder a su pregunta, estoy respondiendo a su pregunta. Entonces, la Biblia me está mostrando que cuando Cristo muere, ya nosotros estamos en un nuevo pacto. Ya no andamos en el antiguo pacto, en la antigua alianza y en la antigua ley. Si ustedes lo quieren ver, pues lo leen, ya le dije dónde estaba. Pero luego le voy a mostrar a San Pablo, ¿qué opina? Filipenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué opina San Pablo de los israelitas? De la ley de los israelitas. Ojo, San Pablo era judío, más judío israelita que estos que están aquí. Era más judío y más israelita. No me vengan a decir que usted era más israelita que Pablo. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 3 en adelante? Pruebas tengo. A ver, escúchenlo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No, Filipenses 4, 3. ¿4, 3? Sigue a ver. El 4, 5, a ver. ¿El 5? No, entonces 3, 4. Si no es blanco es negro. 3, 4. Si no es blanco es negro. Pero ahí está. Va, escuche. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Como ellos, tienen de qué confiar. si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí tiene. Aquí tenemos uno más grande que ustedes, los israelitas. Bueno, perdón. Bueno, otro grupo. Del que usted está diciendo. Más grande. Escuchen. Circuncidado al octavo día, Circuncidado al octavo día. del linaje de Israel, Israelita de cepa. Del linaje de Israel. de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, En cuanto a la ley que tiene que cumplirse al pie de la letra, fariseo. nadie cumplía la ley más que los fariseos. Por eso llaman fariseos, porque eran legalistas. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguía la iglesia porque los israelitas eran el verdadero pueblo de Dios. Porque eran los hebreos, verdadero pueblo de Dios. Y él se sentía obligado a perseguir a la iglesia. Sigue. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Intachable, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pero cuántas cosas eran para mí, pasado, eran para mí, ya pasaron. Eran para mí ganancias, Las he estimado como pérdida, las he estimado como pérdida, las perdí. por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Todavía falta un pedacito que yo quiero escuchar. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, Aún estimo todas las cosas como pérdida, las cosas de los israelitas. La de los hebreos, la de la ley, la considero como pérdida.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y viene lo que yo quiero escuchar, y quiero que ustedes escuchen. ¿Aquí? Escuchen. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por lo cual lo he perdido? El ser israelita, el ser hebreo, el ser fariseo, cumplidor de la ley, el ser, todo eso lo considero pérdida. Y además escuchen lo que viene. Y lo tengo por basura. Y esa basura es la que él quiere recoger y los israelitas. Y esa es la basura que nosotros no queremos recoger. Nos la quieren regalar, llévensela. Pero nosotros no la queremos. Porque dice Pablo, y soy mejor que cualquiera, más israelita que cualquiera, más hebreo que cualquiera. Entonces, ¿a quién le creo? Ahí está su respuesta. Gracias por su pregunta. Otro que quiera preguntar. No, yo le dije que una. Yo le dije que una. Ven. Haga la pregunta. Pregunta y yo le respondo. Buenas tardes, la paz de Cristo sea con todos vosotros. Somos miembros de la congregación israelita, venimos de la ciudad de Lima, pero nos hicieron una invitación, no para hacer preguntas, sino para un debate. Pero no sé si el hermano Luis Toro nos accede a que se pueda cumplir el papel de un debate, porque muchas personas que estamos aquí queremos darnos cuenta con las escrituras cuál es el camino correcto, porque si yo hago una pregunta, él va a responder lo que él entiende, y yo no voy a tener derecho a confrontar si eso es así o no es así. Pero no sé si el hermano Luis Toro permite el debate. Si usted hace la pregunta, entonces yo le puedo responder, y si usted quiere decir algo, pues yo le doy el micrófono y ya, y le da chance a otra persona. A ver, escuche. Yo vine a compartir con todos los hermanos y estoy dando una enseñanza con todos los hermanos y le estoy dando la participación a todos los hermanos. No es uno solo el que está preguntando, hay varios hermanos que están preguntando y se le da la oportunidad a varios hermanos que pregunten. Por eso, disculpe, ustedes tienen que saber que ustedes vienen aquí donde nosotros estamos, una actividad de la Iglesia Católica, y entonces usted viene y hace una petición, y entonces yo le doy la oportunidad a que ustedes pregunten, y no veo ningún problema. Yo le voy a responder. Luego, si usted tiene otra cosa que decir, pues le doy la oportunidad de que usted pues diga lo que va a decir. No hay ningún problema. O sea, yo no veo el problema. Ahora, si ustedes quieren que yo le dé, como otro que quiere que yo le dé a lo mejor un video para ustedes famoso con el padre Luis Toro, pues se estrellaron. Entonces yo ya me los conozco, entonces yo tranquilo. El mundo entero sabe que no me estoy negando a darles la oportunidad, solamente que ellos vienen con otra finalidad, y como yo me los conozco y tengo una cara de bobo pero bien administrada, les doy la oportunidad a que pregunten, y si no quieren, pues tienen la libertad de poder irse, son libres, se pueden ir, no hay ningún problema. Pero que ellos vengan a imponer lo que ellos quieran,
Pues no, porque estamos en la iglesia, estamos en la cosa de nosotros, porque reúnan, inviten a la gente y díganle, mire, nosotros le vamos a dar una charla y le damos una explicación y que la gente venga, pero les gusta pescar en ríos revueltos, qué lindos, qué lindo. Les gusta pescar en la laguna del vecino, en la laguna del vecino. ¿Por qué no reúnen la gente y le dan enseñanzas? ¿Por qué tienen que esperar que yo venga de tan lejos, de Venezuela, a robarme el tiempo que yo tengo que darle a la gente las enseñanzas? Entonces creo que más claro no canto en gallo. Bien, bien, nosotros hemos sido cumplidores, estar presentes aquí, la invitación era para las 4 de la tarde y no queremos quitarle el tiempo al hermano Luis Toro, pero nos invitaron para un debate y no se está dando ese debate. Sí nos da la oportunidad de hacer una pregunta y la vamos a hacer, pero quisiéramos también, cuando él responda a la pregunta, que nos dé opción a poder nosotros también responder lo que el hermano dice. ¿Estaría bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo está? Hermanos, hermanas, yo he escuchado atentamente lo que el caballero Luis Toro ha hablado. Bien claro hemos escuchado donde dice católico. Pero a las finales habló de que fue circuncidado al 8º día, que era israelita, no dijo católico, que era hebreo, no dijo católico. Y en esa parte yo creo que no se puede manipular la Sagrada Escritura, no se puede. Ahora, también he escuchado a la pregunta, sí, un ratito, hermanos, he escuchado atentamente hablar al caballero Luis Toro acerca de la sangre de Cristo y del pan. Tal vez ustedes no saben de dónde sale la sangre de Cristo. Entonces, ahora, ¿de dónde? Aló. ¿Cuál es el pan de Cristo que debemos comer? Entonces, la Sagrada Escritura declara que la sangre del Señor Jesucristo es la sangre que su Padre Jehová lo había hecho. ¿Dónde dice? Éxodo 24:8. Esa es la sangre que Jehová lo hizo. Le pregunto al caballero Luis Toro, ¿cuál es la sangre de Cristo? De su cuerpo no hay en la Biblia, que lo demuestre. Ahí está la pregunta, que lo demuestre. ¿Ustedes han escuchado? No han escuchado, es que el micro lo están apagando. Allá, entonces está fallando el micro, me acaba de decir acá el caballero, cuando dice bien claro que la sangre de Cristo y el pan que dice la Eucaristía debemos comer. Yo pregunto, ¿cuál es la sangre de Cristo? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque dice Éxodo 24:8, Jehová hizo la sangre. Ahora, Jesús, cuando estaba vivo, Mateo 26:28, con los discípulos muestra la sangre. ¿De dónde sacó la sangre estando vivo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la sangre de Cristo? Si es de su cuerpo, que lo muestre con la Biblia. Gracias, hermano. En San Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesucristo nos va a decir lo que nosotros creemos. Creemos lo que dice las Sagradas Escrituras, así de sencillo. Y las Sagradas Escrituras dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo
que por ustedes es dado. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Entonces, Jesucristo, sí. A ver, disculpe. Usted hizo una pregunta y yo te estoy respondiendo. Entonces, estoy respondiendo tranquilo. Aquí no, Jesucristo nos dice, en la última cena, cuando se mataba el Cordero Pascual, porque está escrito desde el versículo 7 en adelante, que es precisamente cuando se mataba el Cordero Pascual, que los judíos habían allá sacrificado el día de la Pascua. Ese día es que Jesucristo, dice a los apóstoles, agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo. Agarró vino y dijo: esta es mi sangre. Que le está diciendo que Él es efectivamente el Cordero de Dios, que con su sangre viene a limpiarnos y viene a purificarnos. Porque está escrito, y está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29, que sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso Él se ofrece en sacrificio. Escúchenlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él ofrece su sangre, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque allá en Éxodo, cuando matan el Cordero, decía: cada familia va a matar un Cordero para su familia. Para su familia. Y entonces la familia comía del Cordero, y esa sangre iba a purificar al pueblo de la muerte. Ahora, cuando viene Cristo, dice: este es el Cordero de Dios. O sea que Dios tiene una familia, y Él es el Cordero que va a salvar la familia de Dios. Y por eso el día en que se sacrificaba el Cordero, como dice el versículo 7 de San Lucas, Jesús, Él se inmola, y Él dice que esa es su sangre, sangre de la nueva alianza, siendo Él el Cordero de Dios. Y tan así que cuando se lo explicaba a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, que le viene a explicar y dice: mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que verdaderamente Él es el Cordero que nos viene a traer la vida con su sangre, cosa que habíamos perdido a causa del pecado. Óiganlo. Jesús le dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Y escuchen lo que viene. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Y la sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. Listo. Por eso nosotros lo creemos. Ahora, yo no le voy a poner un revólver a él para que lo crea. Él es libre. Y le doy el micrófono, porque dije que le iba a dar el micrófono para que él hablara. Y le doy la oportunidad a otro que pregunte. Bueno, primeramente, yo he hablado de la sangre de Cristo. Yo he dicho bien claro quién hizo la sangre: Jehová. Que lea Éxodo 24:8.
Ahora miren, el caballero dijo vino. Yo no hablé del vino. Y yo dije, la sangre de Cristo no sale de su cuerpo, que limpia el pecado. En la Biblia no hay. Por eso yo le dije que demuestre con Biblia. Un ratito, vamos a escuchar. Éxodo 24:8. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hemos escuchado, Jehová hizo la sangre de la alianza. Ahora, como dice la alianza, Mateo 26:28, Jesús está vivo, no está crucificado. ¿Y qué cosa dice Jesús? Esta es la sangre de la alianza, no está crucificado. Lea usted la Biblia, Mateo 26:28, versículo 30, Jesús está vivo. Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. 30. Habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. ¿Qué sangre muestra el Señor Jesús? La sangre que su Padre ha hecho. Pero sangre de su cuerpo en la Biblia no hay. Por eso yo le dije al caballero, muéstreme con la Biblia. ¿En dónde está? No hay. No. Lo que, un ratito. Míreme, caballeros y hermanos, hermanas. Aquí nosotros estamos por respetar la Escritura de Dios. No nos debemos dejar engañar, dice Primera de Juan 3:7. Cuando el caballero habló de la carne, ustedes han escuchado que habló de la carne. La pregunta es a la Biblia, ¿de qué carne habla que debemos comer? Eso tiene que declarar la Biblia. Pero si no lo declara, ¿ustedes cómo creen? Eso es bueno que lo demuestre. ¿De qué carne habla la Biblia que debemos comer? A ver. Ahí es cuando dice San Pablo que hay personas, San Pedro, segunda de Pedro 3:16, y ahí es donde me da mi tristeza. Escuche segunda de Pedro 3:16. Segunda, ¿no? Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Fíjense ustedes, yo simplemente respondí a la pregunta. Él no quedó conforme con su respuesta. Le voy a poner un revólver en el pecho para que lo crea. No, solamente expuse la respuesta, pero él no quiere que yo le responda, él lo que quiere es polemizar. Y yo no quiero polemizar, yo solamente lo que hice fue responder y listo, ya. Quedaron satisfechos, ya le di la oportunidad, listo. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué hora es? Bueno, buenas tardes a todos.
Tengo una pregunta, Padre Luis, sobre ¿cómo se dice? De los dinosaurios. De los dinosaurios como de la Biblia. Usted sabe que en los primeros días Dios ha creado al ser humano. Y pues ya sabemos que ha creado la tierra, el agua. Pero lo que me pregunto es, ¿dónde están los dinosaurios? Está bien. La ciencia ha dicho, y la ciencia también es de Dios, que especies de animales se fueron extinguiendo, otros los hombres los fueron acabando. Y entonces, mucho de eso podría ser que los dinosaurios fueron destruidos por el hombre o simplemente fueron evolucionando y fueron avanzando, ¿no? O también se fueron eliminando por la ley de la naturaleza, que no son eternos, que todos hoy nacemos y mañana morimos y vamos cambiando. Y eso es lo que dice la ciencia, y la iglesia lo respeta porque la ciencia también viene de Dios, va de la mano de la fe. Son diferentes la ciencia y la religión. No, la ciencia y la religión van de la mano. Sí, van de la mano. Eso, en vez de ser diferentes, más bien se complementan y se ayudan, ¿verdad? No, la gente ha pensado que la ciencia va en contra de la fe, o la fe va en contra de la ciencia. No, hay veces que hay científicos locos que van en contra de la fe, eso es otra cosa. Pero no quiere decir que la ciencia. Científicos locos, por ejemplo, que dicen Dios no existe. Esos son científicos locos, porque un científico serio dice, bueno, de la nada no puede salir algo. Esa es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang. Ajá. Pues todos los ateos dicen que de la teoría del Big Bang, pero ellos no saben que la teoría del Big Bang es un científico de sacerdote, dicen. Entonces ahí ya, pues, mejor dicho, un científico sacerdote creó el Big Bang. Eso los ateos no saben, dicen. Y no saben qué significa eso, porque eso significa que en un momento alguien decía, una explicación que decía alguien, significa que en un momento algo explotó, ¿sí? Algo más mínimo que un átomo explotó, y eso se le respeta a la ciencia. Pero la pregunta es, ¿y eso mínimo que explotó, que era más pequeño que un átomo, quién lo hizo? Tiene que ser alguien que lo hizo, porque de la nada no puede surgir. Y ese es Dios. Y es tan grande, que el sol, que es más grande que la tierra, que las estrellas, que son miles y millones y son más grandes que el sol, estaban condensadas en eso más pequeño que el átomo. ¿Quién puede meter todo eso ahí? Solo Dios. Y solo Dios hizo que eso saliera. Y entonces significa que hay un momento de partida. Y ese momento de partida alguien actuó para que comenzara. Y eso se llama Dios. Porque alguien tuvo que mover el Big Bang. Porque así no solo se va a explotar, ¿no? Alguien tuvo que moverlo. Por eso tienes razón, Padre. Y ese alguien es Dios. Por eso le digo, los científicos no locos van de la mano con la fe. Gracias por su pregunta. ¿Otra preguntita? A ver, el último ya. Los dos últimos, la hermana y el hermano. Dos últimos. Venga. Padrecito, muy buenas tardes. Lo mejor que me haya pasado en mi vida es estar cerca de usted y del Padre. En el 2018 del Papa estaba en Lima. Es una gran alegría para mí. Le felicito a usted
por ser el santo de Dios, por ser el mejor predicador en la tierra que yo haya visto. Gracias, Padre, por su visita. Muchas gracias. Y es una aclaración que me puede hacer. Dirijo un grupo de oración y hay hermanitas bien entregadas que oran y yo les corrijo en 2 puntos que dicen en el Ave María: Dios te salve María. Para mí lo correcto, lo he escuchado a usted también, es Dios te salve María. Más hay hermanitas que rezan diciendo Dios te salve María. Dios te salve, o sea, de. Y en llena eres de gracia, dicen llena eres de gracias. Y cuando lo corrijo me dice, ni los sacerdotes me corrigen y usted me va a corregir. Me dice, entonces yo lo dejo ahí, Padre. Y la segunda pregunta es para hacerle una confesión, para contarle un secreto, pero me parece que es un poco pesado. Yo quisiera que me confiese en ese punto. Y Padrecito, le doy gracias 1000 veces y mi mamá le manda un saludo, está en silla de ruedas y quiero una oración en cualquier momento que usted lo desea, por mi mamita que está en silla de ruedas y por mis hijos. Nada más, Padre, que Dios la bendiga, que Dios la proteja. Todos los días está en mis oraciones. Vamos a pedirle a su mamita, donde quiera que se encuentre. Señor Dios omnipotente y eterno, te pedimos por esta hermana que está enferma, donde quiera que se encuentre. Tú que eres Dios y todo lo sabes, todo lo puedes, escucha la súplica de su hija. Y hoy nos unimos a esa súplica para que le conceda la salud, si es tu voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas tardes, estimado Luis. Buenas tardes a los que están aquí. Mi pregunta es sencilla para usted. Bueno, yo soy protestante de paso. Siempre he escuchado decir que a los católicos que la salvación es por obras. Es decir, que una persona tiene que hacer obras para poder salvarse. Mi pregunta es, bueno, como protestante no creo eso, pero para que aquí el mundo católico lo pueda entender mejor, ¿cuánta obra es suficiente para que un católico sea salvo? Porque yo nada más no puedo predicar, decir, mira, católico, haz obras para que te salves. Sino yo debo concluir mejor cuánto es suficiente. Debe haber un tope. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuánta obra necesita el católico para poder salvarse? Voy a, como lo hace con tanta humildad, sencillez y con tanto respeto, de la misma manera le voy a responder. Hay 2 obras. En las Sagradas Escrituras hay 2 clases de obras. Está lo que se llama las obras de la ley y está lo que se llama las obras de caridad. San Pablo, que era judío, conocía muy bien de eso, porque él fue criado a los pies de Gamaliel, según dice Hechos 22, el mejor maestro que hubo en su tiempo. Y San Pablo dice que nadie se salva por las obras de la ley, que es muy distinto a las obras de caridad. Entonces los hermanos separados no saben distinguir entre las obras de la ley y las obras de caridad. Las obras de la ley eran los mandamientos. Te decía, los 10 mandamientos, que tú sabes del Antiguo Testamento, de Éxodo 20, del 1 al 17. Entonces decía San Pablo, nadie se salva, porque ahí dice, no matarás, no robarás, no dirás mentiras, y hay un momento que usted va a cometer algunos de esos pecados. Entonces, el que lo haga morirá. Entonces, la obra de la ley no va a salvar a nadie. Los hermanos separados, por confusión de Martín Lutero, llegó a decir que eran las obras de caridad, sin darse cuenta que San Pablo mostraba, por otro lado, que necesitábamos las obras de caridad para ser salvos. Santiago dice que las obras de caridad son necesarias para ser salvo. Jesucristo dice que las obras de caridad para ser salvo. La pregunta que jocosamente usted hace,
¿Cuántas obras de caridad hay que hacer para ser salvo? La cantidad. Es una pregunta, no es una pregunta, diríamos, de buen corazón, sino una preguntita, no, es una pregunta como para burlarse de eso. O sea, como yo la tomo. Pero le voy a dar la respuesta, ¿por qué nosotros en la Iglesia Católica enseñamos que se necesitan las obras de caridad para ser salvo? Claro, entonces, pero yo quiero saber la cantidad, ¿qué obras necesitan? ¿Cuánta cantidad? No existe un específico. No existe un específico, porque la salvación es incierta entonces. La salvación es incierta, dice usted. Pero para nosotros es cierta porque Jesús dice que sí. Para nosotros es que sí. Escuche, le voy a dar la respuesta que Jesucristo nos dice cuánto. Nosotros nos vamos a guiar por Jesucristo. Y cuántas obras de caridad tiene que hacer cuando usted se muera, le pregunta a Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, que sí vamos a ser salvados por las obras de caridad. No dice cuántas. Por eso la tarea suya cuando se muera preguntarle cuántas. O preguntarle por qué no dijo cuántas. Pero a nosotros nos interesa saber qué dijo el Maestro. Escuchemos. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, católicos y protestantes, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Apartará los unos de los otros. Y no le va a preguntar, ¿usted era protestante o era católico? ¿Qué va a hacer? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Vamos a ver por qué. Vengan benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántas veces? Se lo preguntan cuando muera. Él solamente dice, tuve hambre y me dieron de comer. Obra de caridad. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me has cubierto. Enfermo y me has visitado. En la cárcel y has venido a verme. Obra de caridad. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Aquí, escuche esto, escuche esto. Jesús no dice cuántas veces. Aquí dice, ponga cuidado. Y respondiendo el rey les dirá: en verdad, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces él no dice cuántas veces hay que hacerlo, solamente dice que no debemos de perder la oportunidad de hacer obras de caridad. La máxima que podamos, tenemos que hacerla. Usted verá si hace 1, 10 o 20, pero es la máxima. Cada vez que lo hagan, lo están haciendo conmigo. Segundo, el grupo que piensa que no es necesario, y ahí está usted que es protestante, que no es necesario las obras de caridad. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Pero si somos evangélicos, pero si creemos en el Señor, apártate de mí, malditos. ¿Por qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer.
Pero es que Martín Lutero me dijo que yo era salvo por la fe. Vaya, Martín Lutero y lo salve. Pero aquí Jesucristo dice claro, y es el Rey, y es la promesa del juicio final. O sea, ¿qué es lo que no entiende? No se trata de que lo entienda o no lo entienda, se trata de creer o no creer. Nosotros los católicos somos cristianos, creemos a Cristo, creemos en su palabra, y le proponemos a usted si lo quiere creer, porque el día del juicio dirá, maldito al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me han cubierto. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor. Señor, sería el caso de los evangélicos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, en verdad, en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que no entienden? Más claro no canta un gallo. Yo no le puedo poner un revólver en el pecho para que lo crea. Yo como sacerdote del Dios Altísimo solo tengo que proclamar el Evangelio y decirle, así está escrito y aquí está. Si lo quiere creer, créelo. Si no lo quiere creer, seguimos siendo amigos. Bueno, un placer. Vamos a terminar entonces.